Ara, buenas, y bienvenidos al Templo del Zorro. Soy Yukari Yakumo, el Youkai de los límites, y hoy seré su anfitriona en el día de hoy. Recuerden que las imágenes, músicas y el fanfic, no los pertenecen, todos a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Temporada 1, Episodio 7, Capítulo 3. Espero que dejar a Spirit con las crías haya estado bien. Louise miró hacia el criadero desde el campo. Debería haberme quedado con ella. Solo querías quedarte con los bebés, la acusó Saito con una mirada divertida. Louise levantó el dedo para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta y suspiró. Sí, dijo en voz baja, un rubor avergonzado adornaba su rostro, mientras Saito se reía entre dientes. No te culpo. Esos bebés eran adorables. Saito hizo una pausa y se tocó la barbilla. Me pregunto cómo estará ahora. Muy bien, niños. ¿Quién quiere otro paseo? Anunció Spirit alegremente mientras subía y bajaba con cuidado a un Magby risueño. Yo. Saltó el otro Pokémon recién nacido, intentando llamar su atención. Pichus, Elekits, Togetis y muchos más prácticamente se abalanzaban sobre ellos antes de que una rápida mirada de Derflinger los calmara. Mientras lo hacían, Spirit suspiró satisfecha. Esta fue una buena decisión. Probablemente se lo esté pasando genial, la verdad. Louise se encogió de hombros. Pasaron casi una hora en el criadero jugando con los Pokémon recién nacidos. Los dos entrenadores apenas pudieron contenerse y se unieron a sus Pokémon mientras jugaban con las crías el tiempo justo para observar todo lo que veían. Luego se unieron, tiraron, jalaron y, en general, se pelearon con las crías durante el resto de su estancia allí, con la generosidad de Joyce. Al parecer, la mayoría de los visitantes acaban haciendo exactamente lo mismo, y muchas escuelas primarias cercanas envían a sus niños de excursión para aprender sobre Pokémon. Por lo tanto, no solo se esperaba que la gente jugara con ellos, sino que también se animaba. Saito tuvo la leve sensación de que a Joyce también le parecía adorable. No la culpaba. Si él hubiera sido quien los observaba, probablemente habría sentido lo mismo. Aún así, todo lo bueno se acaba, así que Joyce les pidió que se despidieran de los bebés. Así, los dos entrenadores podrían completar su recorrido antes de que fuera demasiado tarde. Spirit, sin embargo, rogó quedarse, pues quería seguir jugando con el bebé Pokémon. Louise y Saito lo atribuyeron a que su empatía la alertaba de su alegría, lo que despertó en ella un instinto maternal. Al principio, Louise intentó negarse, pero Spirit le dirigió la mirada equivalente a la de Ralts. Louise no tuvo ninguna oportunidad y cedió rápidamente. Derflinger se ofreció a quedarse y cuidar de los Ralts, así que los entrenadores se fueron con el resto de sus Pokémon. Eso fue hace varias horas. Para entonces, el sol ya se había puesto por completo y la luna salía, dándole al rancho un brillo inquietante, mientras que los reflectores iluminaban el resto de las instalaciones. El aire era ligeramente cálido y una brisa fresca lo atravesaba. Supuso que eran los beneficios del aire de verano, pero eso solo duraría un mes como máximo. Pronto tendría que cambiar su chándal por ropa un poco más abrigada, sobre todo con la llegada del invierno. Su experiencia en la nevera, un recinto diseñado específicamente para Pokémon de tipo hielo, les mostró a él y a Louise por qué debían cambiarse a ropa de invierno en cuanto llegara la nieve. Pero faltaban meses para eso, así que tenían tiempo. En ese momento, Joyce los guiaba por la zona de las colinas rocosas de la guardería. Al igual que la nevera y el río, estaba destinada a albergar Pokémon de tipo roca y tierra. Los Pokémon se habían ocultado fácilmente en el terreno rocoso. En varias ocasiones, él y Louise casi pisaron una roca, solo para descubrir que era un Geodude enfadado al que Joyce tuvo que calmar. Aún así, en general, fue una caminata agradable. Vieron una gran variedad de Pokémon de todas las regiones, muchos de los cuales Saito no podía reconocer sin sacar su Pokédex. Louise sacó la suya con cada nueva especie, solo para finalmente desistir debido a la mala recepción. Joyce, una pregunta rápida.
Preguntó Louise de repente, lo que hizo que su guía se detuviera. Tomando la señal, la corona de rosas continuó. ¿Por qué esos geodudes se ven diferentes a los demás? Joyce se giró y vio de qué hablaba Louise. Acurrucado junto a una roca magnetizada había un geodude. Sin embargo, a diferencia de los que casi habían pisado, este tenía un cuerpo gris más liso con pelos de hierro que le sobresalían de la cabeza. Ah, ese geodude es una variante de Alola, explicó Joyce. Al ver cómo ambos entrenadores alzaban las cejas, Joyce continuó. Debido a su lejanía de las otras regiones, varios Pokémon comunes en otras regiones acabaron desarrollando variantes únicas para sobrevivir mejor en su entorno. Estas variantes acabaron teniendo tipos completamente diferentes a sus homólogos debido a estas adaptaciones. El Geodude de Alola, por ejemplo, es un Pokémon de tipo roca eléctrico, a diferencia del más común de tipo roca-tierra. ¿En serio? Saito levantó una ceja. ¿Por qué se volvió de tipo eléctrico? Me alegra que lo preguntes. Joyce sonrió. Alola es rica en varios tipos de minerales con fuertes propiedades electromagnéticas. Por ello, además de constituir una parte importante de la economía de Alola, producen un potente campo electromagnético en ciertas zonas. Los geodudes de Alola acabaron adaptándose para aprovechar esos campos electromagnéticos, lo que provocó que su tipo secundario cambiara de tierra a eléctrico. Fascinante, tarareó Louise para sí misma. ¿Qué otra? Las luces de la guardería se apagaron repentinamente, sumiendo al mundo en la oscuridad. De inmediato, los Pokémon a su alrededor se sobresaltaron, sin esperar el repentino cambio, al igual que la gente. ¿Qué demonios? ¿Quién apagó las luces? Todos, tranquilos, ordenó Joyce, elevando la voz hasta convertirse en un grito por primera vez desde su llegada. Al instante, los dos entrenadores y sus Pokémon se quedaron en silencio, aunque los Pokémon de la guardería seguían bramando de miedo. Sin dudarlo, Joyce sacó un silbato y lo sopló. ¡Ay! Mis oídos. Siseó Maindo, al igual que los demás Pokémon. A pesar del dolor, el Pokémon logró calmarse lo suficiente como para que Joyce pudiera oírse a sí misma. Mientras lo hacía, Louise metió la mano en su mochila y sacó las linternas frontales que había comprado ese mismo día. Bien pensado, le agradeció Saito mientras se colocaba el dispositivo y lo encendía. Inmediatamente, un cono de luz brilló en su frente y otro en la de Louise. La luz pareció calmar un poco más al Pokémon antes de que otra luz brillara en el pecho de Joyce. La guía tosió y los dos entrenadores se giraron hacia ella con expresiones de confusión. Joyce, ¿qué pasa? Preguntó Louise, con la confusión y el miedo impregnados en su voz. Sus Pokémon ya se habían puesto a la defensiva a su alrededor, al igual que los de Saito a su alrededor. No lo sé. Joyce negó con la cabeza. Un corte de luz, quizá un fusible fundido. Es curioso, la semana pasada vinieron unos chicos a hacer inspecciones. Quizás se les escapó algo, sugirió Saito, a lo que Joyce tarareó y asintió con la cabeza. Posiblemente. Aún así, algo no parece estar bien. Su voz se apagó y miró hacia el edificio principal, entrecerrando los ojos. Tenemos que volver al edificio principal. Quizás podamos averiguar qué está pasando ahí. Los dos entrenadores asintieron y comenzaron a avanzar hacia el edificio, seguidos por sus Pokémon. Aile voló delante de los demás, asegurándose de apartar a cualquier Pokémon asustado, mientras que Ronin y Brenaraki permanecieron cerca de sus entrenadores en todo momento. En la retaguardia del grupo estaban Tanuki y Maindo, con el ceño fruncido y curioso. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», dijo Tanuki mientras seguía corriendo. Periódicamente, sus ojos brillaban con un tenue azul al emitir pulsos de aura, buscando atisbos de algo inusual. Sí, respondió Maindo con el ceño fruncido. Pero solo por un momento. Algo está interfiriendo con mis poderes psíquicos y me impide ver con claridad. Mi aura también. ¿No crees que ese algo es en realidad alguien, verdad? Tanuki, no lo creo. Lo sé.
No me gusta esto, susurró Louise mientras se acercaban al edificio principal, con las luces aún apagadas. No le gustaba nada, y los demás no pudieron evitar estar de acuerdo. Con cada segundo que pasaba, Louise daba más crédito a la conexión Absol que Saito y Derflinger habían planteado apenas unas horas antes. ¿Dónde dijiste que estaba el interruptor? Está fuera del edificio, hacia el lado norte, reveló Joyce, con un tono de inquietud en la voz. Manténganse alerta. Algo anda mal. En silencio, el grupo rodeó el edificio, mientras los suaves gritos de los Pokémon se oían a lo lejos. Por un instante, Saito creyó oír el sonido de un motor en marcha, pero se apagó enseguida. Frunciendo los labios, continuó hacia el disyuntor, vigilando atentamente su entorno. «Listo, lo encontré», anunció Joyce mientras se acercaban a una pequeña caja metálica fijada a la pared del edificio. Un tubo metálico salía de la base y se adentraba en el suelo, conectándose a la red eléctrica local y distribuyendo electricidad a todas las instalaciones. «No hay señales de haber entrado», señaló Saito. De hecho, la cerradura del circuito seguía allí, cerrada e intacta. Joyce tarareó mientras jugueteaba con la cerradura, comprobándola en busca de alguna rotura antes de buscar la llave en su bolsillo. Al hacerlo, se oyó un leve crujido detrás de ellos, lo que hizo que Saito se girara rápidamente para buscarla. En cambio, no encontró nada, pero eso le inquietó aún más. «Tanuki, Maindo, ¿ven algo?», susurró Saito al ver que sus dos Pokémon observaban atentamente a su alrededor. Negaron lentamente con la cabeza mientras Maindo enviaba imágenes a su cerebro. Por lo que pudo ver, ambos pensaron que algo andaba mal y que algo interfería con sus sentidos. Tras la experiencia con Osunorum, no podían darse el lujo de confiarse, y Saito se puso en guardia. «Entendido», dijo Joyce mientras abría la caja de metal. «Vamos, ¿qué demonios?». Saito se volvió hacia el disyuntor, con una pregunta formándose en su mente, que se apagó al observar su estado. Estaba completamente quemado, mucho más que un simple fusible fundido. Había visto fusibles fundidos varias veces en su vida, pero este no era un fusible fundido. Fue como si un pequeño explosivo hubiera explotado, destruyéndolo por completo y dejándolo irreparable. ¿Explotó?, exclamó Louise con los ojos muy abiertos, mientras Joyce entrecerraba los suyos. Sus dedos rozaron con cuidado las quemaduras, desprendiendo Yuin al retirar la mano. Abrió los ojos de par en par al ver algo que sobresalía entre los componentes electrónicos destrozados, diminutos fragmentos de lo que parecía ser un transceptor de radio. En ese instante, comprendió lo que había ocurrido. «Sabotaje», siseó, apretando los puños. «Esos cabrones». «¿Qué? ¿Qué pasó?». «Alguien manipuló el disyuntor. Puso un explosivo a distancia para volarlo todo», gritó furiosa. «¿Quién habría?». Louise se quedó en silencio al recordar algo que Joyce había dicho antes. «¿No dijiste que viniste a inspeccionarlo la semana pasada?». «Sí», susurró Joyce enojada, maldiciéndose por confiar en ellos. «¿Ladrones?», sugirió Saito, girando la cabeza rápidamente mientras intentaba encontrar a alguien cerca. «Probablemente». Joyce frunció el ceño antes de abrir un poco los ojos. «Oh, Arceus, aquí vienen por los huevos». Louise abrió mucho los ojos al comprender la conclusión de Joyce. Sycamore se lo había explicado muy bien. Los huevos Pokémon son uno de los productos más preciados del mundo. Sin embargo, dada la estricta regulación de su comercio, esto ha dado lugar a un gran mercado negro de criadores de mala reputación, cazadores furtivos o incluso ladrones. Cada huevo podía costar miles de Pokémon, y la guardería tenía cientos. Inmediatamente quedó claro cuál sería el objetivo. «Tenemos que llegar al criadero. Ahora», ordenó Louise. Sin esperar su aprobación, Louise se levantó de golpe y se preparó para moverse cuando una voz se interrumpió repentinamente en la oscuridad. «Oh, eso no será necesario», dijo la voz sombría, divertida. Inmediatamente, los tres y sus Pokémon se giraron hacia la fuente y encontraron a un hombre de pie frente a ellos, con las manos en los bolsillos y vestido con un elegante uniforme rojo.
Unas gafas de sol color granate oscuro le protegían los ojos de las luces cegadoras que lo iluminaban, y sonrió con suficiencia cuando Saito y Hoise reconocieron la insignia en su chaqueta. Equipo Flare. Pero los arrestaron a todos, gritó Hoise, recordando vívidamente la última vez que vio al equipo Flare en acción. Pequeños contratiempos, respondió otra voz mientras una mujer con uniforme de Flare emergía de su flanco, con una sonrisa de confianza que les producía escalofríos. Del otro lado, apareció un tercer hombre, también con la insignia de Flare, dejando a los 3 entrenadores y sus Pokémon rodeados. Les sugiero que entreguen a sus Pokémon ahora, antes de que nos veamos obligados a ensuciarnos las manos. Hoise temblaba de miedo. Podía controlar fácilmente a los cazadores furtivos y ladrones habituales con mucha reflexión. Pero un rejuvenecido equipo Flare, el mismo grupo terrorista que casi destruyó Lumiose hace un año, intentando robar los Pokémon bajo su cuidado. La sola idea la enfureció. «Vete al infierno», siseó mientras desenganchaba 2 Pokébolas de su cinturón y las soltaba. En un destello de luz, 2 Pokémon con aspecto de ratón se unieron a ellos. Louise reconoció a las 2 criaturas como Marill y Pikachu al prepararse para el combate. Con una mirada silenciosa, Saito y Louise hicieron lo mismo con sus Pokémon, demostrando su renuencia a ceder. Esperaba que todos contraatacaran, rió la mujer. Así es más divertido. Al instante, cada Grunt Flare liberó 3 Pokémon en ráfagas de luz. Cada Grunt había liberado el mismo equipo, un Zubat, un Houndour y un Skorupi, y frunció aún más el ceño. Eso duró solo un instante, y antes de que los Grunts que tenía delante pudieran ordenar un ataque, él y Louise actuaron primero. Tanuki, ataque rápido. Maindo, bola sombra. Ronin, pulso de agua. Brenaraki, suave. Aile, viento navajo. De inmediato, sus Pokémon atacaron, y sus respectivos movimientos se dirigieron hacia el oponente más adecuado. Para Brenaraki, esto significó que su onda psíquica derribó a un Zubat cercano, quien chilló de sorpresa antes de caer con un golpe sordo. De inmediato, el Fennekin se abalanzó sobre él, convirtiéndose en una bola de fuego al usar carga llameante contra el murciélago derribado. Antes de que pudiera hacer contacto, el Zubat giró la cabeza y usó supersónico, un sonido que le provocó dolor de cabeza a Brenaraki y la detuvo en seco. El mundo se volvió borroso mientras la sorda intentaba comprender, pero el Zubat se aferró a ella y le mordió el hombro. «¡Auk!», gritó de dolor cuando el Zubat usó drenaje de vida contra ella. Sentía como su fuerza se absorbía en el Zubat, y no iba a dejar que continuara. Con un grito, se volcó de repente y estrelló al Zubat contra el suelo, una acción que le arrancó la boca del cuerpo. Tomando la iniciativa, Brenaraki usó carga llameante de nuevo para asestarle un cabezazo abrasador a la criatura, un golpe que golpeó con la fuerza suficiente para rebotar al Zubat contra el suelo. Mientras volaba por los aires, Brenaraki disparó otra onda psíquica, golpeándolo en la cabeza y derribándolo. Luego, lanzó un giro llameante que consumió al Zubat, y mientras este gritaba de dolor, lo remató con una onda psíquica final. Casi en ese instante, fue alcanzada por un Houndour, que la hizo derrapar por el suelo. Otro Zubat descendió a toda velocidad, le lanzó otro supersónico mientras el Houndour liberaba una niebla púrpura por la boca y se dirigía hacia la Fennekin que luchaba. Antes de que el humo la alcanzara, fue dispersado por el viento navaja de Aile. Algunos impactaron al Houndour mientras ella usaba ataque rápido contra el segundo Zubat. Los 2 voladores entraron en un combate aéreo, un choque de plumas y pico contra alas y colmillos correosos. Rápidamente se hizo evidente que Aile era la más rápida, así que el Zubat intentó una nueva táctica. La golpeó con sus alas, derribándola al batirlas juntas, formando un único corte aéreo al usar cortador aéreo. El ataque impactó, derribando a Aile y cortándole algunas plumas, pero antes de que pudiera estrellarse, giró y voló de regreso, usando su ángulo descendente para aumentar su velocidad. Esto solo aumentó la potencia de su ataque rápido, que cegó al Zubat. El golpe impactó en la espalda del Zubat, enviándolo al suelo.
En lugar de huir, Aile se aferró al murciélago que descendía y comenzó a picotearlo sin cesar. Continuó su ataque incluso después de que el Zubat aterrizara, hasta que finalmente dejó de resistirse. Entonces, voló y volvió a enfrentarse al enemigo, renovando su viento de cola en el proceso. Brenaraki continuó atacando a Loundour con mordiscos y arañazos, sin usar sus habilidades naturales de tipo fuego, pues ambos reconocían a un compañero de tipo fuego. Aún así, la velocidad y agilidad de Brenaraki se compensaban con su corpulencia y tamaño. Era mucho más grande que ella, y el Pokémon lo aprovechaba. Desplegando su peso, el Loundour derribó a Brenaraki al suelo antes de levantarla con sus mandíbulas para volver a derribarla. Ella gritó de dolor, pero antes de que pudiera contraatacar, una mancha azul se abalanzó sobre el enorme sabueso, derribándola. Ya lo tenía controlado, se quejó mientras Tanuki la ayudaba a ponerse de pie. Claro que sí. Tanuki sonrió antes de agacharse bajo una brasa. Ve a ayudar a Maindo con el Scorupi. Yo tengo a Loundour. Sin esperar su respuesta, Tanuki usó un ataque rápido contra el Loundour, empujándolo ligeramente hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, sus patas brillaron azules al aplicar una serie de palmas de fuerza sobre el tipo siniestro, cada golpe con fuerza y rapidez. El Loundour no pudo recuperarse ni contraatacar, y con un último uppercut salió despedido hacia el cielo. Al caer, lo agarró y giró, liberando al sabueso negro y lanzándolo contra otro. Mientras intentaban ponerse de pie, Tanuki se abalanzó sobre ellos con más palmas de fuerza, dejándolos inconscientes. Brenaraki observó esto antes de ir a ayudar a Maindo a lidiar con los Scorupi, aunque, por lo que vio, no parecía que necesitara mucha ayuda. Los grandes escorpiones habían intentado sujetar a la pequeña hada durante toda la pelea, sin éxito. Cada vez que se acercaban para pellizcar, picar o morder, Maindo se teletransportaba o se convertía en una ilusión. Entonces contraatacaba con confusión o bola sombra, usando ocasionalmente sigilo sombra. Por lo que ella veía, él lo sabía y cada vez tenía más confianza. Vamos, insectos. ¿Qué tan difícil es golpearme, pequeño? Se burló mientras agitaba su cuerpo. Enfurecido, uno de los Scorupi cargó contra él, solo para que Ralts se teletransportara sobre su cabeza, con una bola sombra formándose en su mano. El escorpión chasqueó alarmado cuando la bola sombra salió disparada de la mano de Maindo hacia su cabeza, creando una pequeña nube de humo y polvo que oscureció la visión del otro Scorupi. Sin esperar a que Ralts emergiera, los otros dos Scorupi lanzaron misiles pin desde sus colas, salpicando la nube de polvo. Durante un largo instante, los dos Pokémon continuaron disparando antes de detenerse. «Me has fallado», se burló Maindo desde atrás. Antes de que pudieran reaccionar, Maindo agarró a uno con sus poderes psíquicos y comenzó a atacar su mente, haciendo que el Scorupi se retorciera de dolor. El otro Scorupi, intentando rescatar a su compañero, atacó con un misil pin, pero Maindo manipuló al Pokémon cautivo e interceptó los bolos. Mientras el Scorupi cautivo recibía los golpes, Maindo sonrió con sorna y lanzó al Pokémon cautivo hacia el otro, derribándolos a ambos como bolos. ¿En serio? ¿Esto es lo que llamas un intento?, se burló Maindo mientras se acercaba lentamente, formándose bolas de sombra sobre sus manos alzadas. Es patético. Bueno, si creías que podías entrar aquí sin más y secuestrar a un montón de niños, tú. Maindo quedó interrumpido cuando el tercer Scorupi, al que creía derrotado antes, le lanzó un misil pin a la espalda. En el último segundo, sintió el ataque y se movió para evadirlo, solo para quedar expuesto a los otros dos Scorupis. Sus ataques combinados lo golpearon, obligándolo a arrodillarse mientras intentaba defenderse, pero el Pokémon criminal lo esquivó. «Oigan, imbéciles», gritó Brenaraki mientras corría hacia ellos, atrayendo la atención de Maindo y los Scorupi. Los Pokémon tipo bicho se movieron de inmediato para dispararle misiles de fijación, pero las púas fueron incineradas por la brasa de Brenaraki. La bola de fuego continuó hacia los Scorupi, uno de los cuales no pudo esquivar y quedó consumido por las llamas.
Mientras se retorcía de dolor, Maindo agarró a uno de los Scorupii restantes y lo estrelló contra el otro, sobre el cual Brenaraki se abalanzó de inmediato con giro de fuego. Maindo, furioso, estrelló repetidamente a los Scorupii contra el suelo con todas sus fuerzas. Maindo no la oyó mientras seguía golpeando a la criatura. Maindo. ¿Para qué? Está hecho. Brenaraki finalmente calmó a Maindo, obligándolo a mirar al Scorupii derrotado. Con un suspiro, Maindo soltó al Scorupii y se alejó sin decir nada. Brenaraki lo observó antes de bajar la vista hacia el Scorupii. Al ver que estaba inconsciente, regresó con su entrenador, quien ahora sostenía a la Grunflare por el abrigo. Cuando Pikachu paralizó a uno de los Flare Grunts, Saito comenzó a golpear a uno y se hizo estallar a uno con una pequeña explosión en los primeros segundos de la pelea, reveló Maindo sin interrumpir su paso. Supongo que cuando tus oponentes son forajidos, las reglas normales no se aplican. No. Los dos Pokémon continuaron caminando hacia sus entrenadores, mientras que el resto de los Pokémon ya estaban con ellos. Joy se rondaba a los Grunts, con sus cinturones abrochados en la mano de la cuidadora, mientras Saito y Louise interrogaban a los criminales. Brenaraki notó distraídamente que uno estaba cubierto de una fina capa de hollín y miraba a Louise con ojos llenos de miedo. Le gustaba esa mirada. Bueno, dijo Louise con calma, sosteniendo su varita en la mano, empecemos desde el principio. Quiero saber sus planes, sus estrategias, cuántos son. Todo. Si mienten, señaló con el dedo vacío a Tanuki y Maindo, tenemos dos Pokémon que podrán saber si lo son. Así que, por su bien, por favor, no lo hagan. Sí. No nos vuelvas a volar por los aires. Algo va mal, susurró Jason mientras él y Elizabeth se deslizaban por los oscuros pasillos de la guardería. Para entonces, deberían haberse topado con Kurt Owane, los guardias de seguridad, patrullando los pasillos con linternas en mano. Incluso podrían haber visto a Charlotte trabajando en el departamento de informática intentando solucionar el problema. No había nadie. Eso puso a Elizabeth y Jason tremendamente nerviosos mientras seguían a Growlithe y Machamp. 1.000.000 de teorías pasaban por la cabeza de Elizabeth. Podrían estar en una cena inoportuna. Podrían estar intentando contener a los Pokémon en pánico afuera. Quizás solo estaban siendo perezosos y dormitando. Ninguna logró calmar el nudo en el estómago de Elizabeth. No pudo evitar sentir un miedo persistente en el fondo de su mente de que algo mucho peor estaba sucediendo. Quizás estén intentando arreglar la electricidad. Sugirió con desgana, a lo que Jason negó con la cabeza. Poco probable. Charlotte, quizá, pero tenemos procedimientos en caso de un corte de luz. Kurt Owane deben vigilar los huevos mientras el otro patrulla los pasillos, reveló Jason. No los hemos visto y han pasado 10 minutos. No estamos tan lejos del puesto de guardia. Entonces, Elizabeth hizo una pausa, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Por qué no están aquí? Esa es la pregunta del millón, dijo Jason negando con la cabeza. Vayamos a la estación de guardia. Allí quizá podamos obtener algunas respuestas. Los dos continuaron su camino por los pasillos oscuros, sin encontrar nada. A lo lejos, amortiguados por las paredes, Elizabeth creyó oír golpes sordos provenientes del exterior, pero los descartó como si fueran unos Pokémon de guardería discutiendo. Lo más probable es que, con el corte de luz, estuvieran más nerviosos de lo normal. Al menos, eso se dijo a sí misma. Está bien, susurró Jason al doblar una esquina, el puesto de guardia debería estar un poco más allá, Dios mío. El puesto de guardia era un completo desastre. Marcas de quemaduras y agujeros cubrían el suelo, el techo y las paredes, con escombros cubriendo el suelo. El escritorio estaba destrozado, hundido por un fuerte golpe, al igual que los trozos rotos de la computadora en la esquina. De inmediato, Elizabeth y Jason comprendieron exactamente lo que había sucedido y sus peores temores se hicieron realidad. Se había desatado una pelea dentro del puesto de guardia y, a juzgar por la ausencia de Kurt Owane, debieron haber perdido.
Jason, mira, señaló Elizabeth hacia una puerta cercana, entreabierta. Al verla, Machamp y Growlithe se saludaron con la cabeza antes de dirigirse en silencio. Colocándose en lados opuestos, Machamp les indicó a los entrenadores que se acercaran, lo cual hicieron en silencio. Una vez allí, Elizabeth se colocó detrás de Machamp y se permitió echar un vistazo al interior. Lo que vio le heló la sangre. Preguntaré de nuevo, dijo Flaregrunt antes de golpear a Kurt en la mandíbula, ¿cuáles son los códigos para el criadero? Vete, Kurt escupió una gota roja sobre la chaqueta del soldado, vete al infierno. El soldado sonrió y se crujió los nudillos. Respuesta equivocada. Luego procedió a golpear a Kurt una y otra vez. Mientras seguía aullando contra el hombre corpulento atado a una silla, Elizabeth miró con los ojos abiertos el armario que el soldado usaba como sala de interrogatorio improvisada. Apoyados contra la pared estaban los cuerpos desplomados de un Dragonite y un Arcanine, con los cuerpos gravemente magullados y maltrechos. Vio a un hombre igual de grande atado a la pared, igual de magullado que Kurt, y lo reconoció como Wayne. Detrás de él vio a la pelirroja Charlotte, la becaria de informática de la guardería, acurrucada en un rincón mientras un segundo soldado la observaba con intimidación. Te lo dije. No sé el código. Gritó y gimió. Solo llevo aquí unas semanas. Cállate. Gruñó el segundo gruñidor, una mujer a juzgar por la voz. Ya me harté de tus lloriqueos. Ahora, cállate o te unirás a tu amigo en la silla. Por favor, no. Elizabeth frunció el ceño ante lo que veía, tanto por la brutalidad mostrada como por la mera presencia de los soldados de Flare. Estaba en Luminalia cuando Flare atacó el año anterior. Casi la mata, y por un tiempo, la mera visión del color rojo la enfureció. Si bien eso desapareció al cabo de un mes, no podía decirse lo mismo de la presencia de un soldado de Flare. Esos terroristas casi destruyeron el mundo en un horrible intento de purificación, y no solo seguían por ahí, sino que estaban allí, intentando entrar en el criadero. Esto, decidió Elizabeth de inmediato, no podía tolerarse. A juzgar por la expresión de Machamp, él sentía lo mismo, y con un asentimiento, le permitió continuar con el plan que ya había urdido. Él asintió y, en silencio, retrocedió unos pasos de la puerta, encorvándose hacia adelante. Se me cansa la mano. Dime los códigos Y. Lo que fuera que estuviera a punto de decir se interrumpió cuando Machamp embistió la puerta, lanzándola contra la cabeza del sorprendido soldado. Ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta cuando la puerta de madera se estrelló contra él y lo envió a toda velocidad contra la pared, donde se quedó allí unos instantes antes de caer al suelo. El otro soldado, igualmente sorprendido, se giró para encarar a los intrusos, con las manos ya a punto de coger una pokébola, pero Growlithe saltó por el umbral abierto y le disparó una brasa, prendiéndole fuego. Mientras se retorcía, Elizabeth corrió al almacén, arrancó un extintor de la pared, golpeó al soldado con él, desenganchó la boquilla y lo usó contra él, apagando las llamas. Jason, baja a Kurt de la silla, ordenó mientras terminaba de apagar las llamas. Al apagarse, dejó caer el cilindro sobre el soldado inconsciente antes de acercarse tranquilamente a Wayne. De acuerdo, dijo Jason con los ojos muy abiertos antes de entrar tímidamente en la habitación. Paso rápido. No iba a dejar que los terroristas se defendieran, respondió Elizabeth mientras seguía desatando a Wayne. Jason asintió, se acercó a Kurt y se arrodilló detrás de la silla. Te tomó bastante tiempo, Kurt tosió mientras Jason comenzaba a desatar las ataduras de sus manos. Lo siento, no sabíamos qué estaba pasando, se disculpó Jason mientras terminaba de desatar las cuerdas, permitiendo que un adolorido Kurt se pusiera de pie. ¿Qué pasó? Nosotros cuando se fue la luz, Kurt y yo estábamos sentados en la caseta de vigilancia, respondió Wayne, después de que Elizabeth lo liberara. Charlotte estaba con nosotros, pero fue a intentar encender la luz mientras íbamos al criadero. Ya estaban dentro del almacén, reveló Charlotte con voz temblorosa y cuerpo tembloroso, descargando las bases de datos de todos los Pokémon de la guardería.
Cuando entré, me acorralaron rápidamente, me tomaron como rehén y me quitaron la Pokébola de Raticate. ¿Por qué no se fue la luz con los servidores?, le preguntó Elizabeth al pasante. Un sistema de energía independiente y separado, completamente concentrado en el centro de datos. Mantiene las computadoras encendidas y, al mismo tiempo, las protege de intentos de hackeo externo, incluso si se corta la electricidad en el resto de las instalaciones. Charlotte se frotó los hombros. Para cuando llegué, ya habían recorrido un cuarto del camino. Uno se quedó mientras los otros dos me llevaban para intentar entrar en la planta de incubación. Como no sabía los códigos, intentaron que Kurt y Wayne se los dijeran bajo amenaza de hacerme daño. No íbamos a permitir que eso pasara, así que intentamos detenerlos, dijo Kurt. Con mi Dragonite y el Arcanine de Wayne, acabamos rápidamente con sus Pokémon. Entonces, ¿cómo perdiste?, preguntó Jason, mientras le administraba medicina al Pokémon herido que tenía delante. Ellos, suspiró Kurt avergonzado, nos abrumaron. En cuanto uno caía, simplemente enviaban a otro Pokémon, curaban al primero y repetían el proceso hasta que nuestro Pokémon caía. Muerte por 1000 cortes de papel, susurró Elizabeth, al darse cuenta de cuál era su plan. Era bastante ingenioso, la verdad. Estos tipos debían saber que jamás podrían vencerlos en una pelea directa, así que no se molestaron. Menos mal que los vencimos primero. Igualmente. Gracias, señorita. Kurt sonrió antes de hacer una mueca. Tenemos que llegar al criadero. No les dimos el código, pero podrían estar intentando entrar. Nada de eso importa si consiguen los servidores, protestó Charlotte. Hay datos de todos los Pokémon que tenemos ahí, pasados y presentes. Si consiguen esos datos, acceden a toda nuestra red, y los Pokémon de la guardería quedarían bajo la completa merced del equipo Flare. Por no hablar de los datos de todos los entrenadores que han tenido Pokémon aquí. Lo que significa que podrían robar los Pokémon de la guardería para pedir un rescate. Y sabrían exactamente a quién extorsionar y cómo hacerlo, concluyó Jason. Exactamente. Además, la sala de servidores es el único lugar con electricidad en todo el complejo. Es el único lugar al que podemos pedir ayuda. Pero están aquí por los óvulos, protestó Wayne. Se pueden recuperar los datos, pero no esos óvulos. Si los perdemos, no los recuperaremos. Los dos siguieron discutiendo, frustrando cada vez más a Elizabeth. «Callen los dos», gritó. La sala quedó en silencio mientras todos la miraban fijamente, y ella se frotó el puente de la nariz. «Esto es lo que haremos. Jason y yo iremos a la incubadora y nos aseguraremos de que los huevos estén a salvo. Charlotte, tú, Kurt y Wayne irán a la sala de servidores y evitarán que secuestren los datos. Luego, harán funcionar los teléfonos y llamarán a la policía. ¿Entendido?». Los demás la miraron en silencio, reflexionando sobre su sugerencia antes de asentir. Sin decir una palabra más, salieron corriendo por la puerta y se separaron, cada uno a su destino. Con un poco de suerte, llegarían a tiempo. Pero, a pesar de esto, Elizabeth no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar. En cuanto se fue la luz en todas las instalaciones, sumiendo al mundo en la oscuridad, una sombra se arrastró por el campo. Vallas, puertas y muros no detuvieron su avance. A su paso, zarcillos sombríos destrozaron las medidas de seguridad y las cerraduras, permitiendo que un equipo de soldados entrara en las instalaciones mientras ella continuaba su avance. Su objetivo estaba en el centro de las instalaciones, donde se almacenaban los objetivos más valiosos, el criadero. Solo al acercarse a la puerta metálica del criadero, la sombra se detuvo y se transformó en una marioneta con cremallera. Vanette sonreía para sí misma. A pesar de la adición de 2 extras, el plan marchaba a la perfección. Los Pokémon de guardería ya estaban siendo contenidos para un futuro rescate mientras se descargaba el servidor. Ahora, solo tenía que abrir un portal dentro del criadero para sus amos, permitiéndoles entrar sin obstáculos y robar los huevos y las crías. Saldrían mucho antes de que llegara la policía.
La Vanette se deslizó de nuevo a una forma sombría y comenzó a pasar por debajo de la puerta metálica. Desde el otro lado, se podía ver un charco oscuro formarse bajo la puerta metálica, extendiéndose lentamente hasta que se amontonó por completo al otro lado. Una vez que pasó por completo, el charco se transformó de nuevo en una Vanette, con una sonrisa maliciosa estampada en su rostro. Esta sonrisa se ensanchó al ver los rostros asustados de las crías que la observaban desde el otro lado del criadero, sus rostros delatando su terror. Un Machop se paró frente a ellos en posición de combate, probablemente intentando proteger a sus compañeras. A Vanette le pareció adorable, y al acercarse, el Machop retrocedió un paso asustado. Jejejeje, rió cruelmente, haciendo que las crías se estremecieran. Vanette sabía que debía abrir un portal, pero no pudo evitar querer molestar a las crías un poco. Podían esperar 5 minutos. Disculpe, dijo de repente una voz femenina, haciendo que Vanette se enderezara y su sonrisa desapareciera. Creo que está en la habitación equivocada. Vanette se giró y vio a un Ralts observándolo fijamente desde un lado. Rápidamente formó una bola sombra, pero fue atacada por una voz desarmadora. Las ondas sonoras, potenciadas por el tipo hada, lanzaron a Vanette contra una pared, para luego remontar el vuelo, furiosa con el intruso. Solo podía suponer que uno de los entrenadores había dejado a Ralts en el criadero, pero no sabía por qué. A Vanette no le importaba, lo único que importaba era castigar al intruso por la transgresión de interferir. Ralts lanzó otra voz desarmadora, pero Vanette la esquivó mientras usaba sigilo sombrío. La sombra se extendió hacia Ralts y le asestó un uppercut, lanzándola por los aires. Vanette intentó seguirla con una bola sombra, pero Ralts se teletransportó y reapareció tras ella. Ella gritó otra voz desarmadora, estrellando a Vanette contra el suelo con un fuerte golpe. «Vete. Ahora», exigió, a lo que Vanette respondió apretando los dientes. Con un gruñido, Vanette brilló con un aura oscura que se extendió rápidamente hacia Ralts, envolviéndola en su nube oscura antes de disiparse. Al ver que no la habían lastimado, usó voz desarmadora de nuevo, solo para agarrarse la garganta por el repentino dolor. Rincón, comprendió entre lágrimas. Vanette la siguió rápidamente con otra bola sombra, obligándola a teletransportarse de nuevo. Al reaparecer, formó y lanzó hoja mágica hacia el Pokémon fantasma, cortándolo. Sin inmutarse, desapareció repentinamente en un vacío púrpura. Por un instante, Ralts permaneció en guardia, buscando cualquier rastro del Pokémon fantasma, solo para que reapareciera repentinamente frente a ella desde un portal púrpura. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que se estrellara contra ella. El ataque fantasma destrozó su pequeño cuerpo y la envió volando de dolor. ¿Cómo creías que terminaría esto?, preguntó la Vanette mientras caminaba hacia ella, mientras Ralts intentaba levantarse del suelo con dificultad. Soy de tipo fantasma, tú de tipo psíquico. Esto solo iba a salir de una manera. Sabía cómo terminaría, reveló Ralts mientras miraba a Vanette con una sonrisa confiada en el rostro. Solo fui la distracción. ¿Distracción? ¿De qué? De mí. Antes de que Vanette pudiera reaccionar, una espada metálica voló por los aires e impactó contra el costado de Vanette, precipitándola al suelo. No tuvo tiempo de levantarse antes de que el Onedge atacara repetidamente con as aéreo, los golpes demasiado rápidos para que Vanette siquiera intentara esquivarlos. Tras varios instantes de gemidos ininterrumpidos, los golpes cesaron y Vanette dejó escapar un suspiro de alivio involuntario, solo para que Ralts se reincorporara al ataque, formando otra hoja mágica y lanzándola hacia el Pokémon fantasma. Asustada, Vanette se levantó e intentó huir, viendo que la batalla se estaba volviendo rápidamente en su contra. Al hacerlo, una energía oscura envolvió al Onedge mientras usaba persecución, potenciado por la propia retirada de Vanette. El ataque final lo lanzó a través de las paredes del criadero, y esta vez no regresó. «Y quédate fuera, marioneta demente», gritó Derflinger mientras las crías vitoreaban a sus salvadores.
Asintiendo para sí mismo, se giró para mirar a una Spirit jadeante, notando que se agarraba el costado con fuerza. ¿Estás bien? Estaré bien, negó con la cabeza. Ahora mismo, lo único que importa es mantener a salvo a los bebés y los óvulos. Aún así, estás herido. Creo que deberías quedarte aquí hasta que te curemos. Dije que estoy bien. Gritó esta vez, dejando a Derflinger ligeramente desconcertado. Vale. Vaya. Solo soy un anciano preocupado y todo eso, refunfuñó antes de volverse hacia la puerta. ¿Ves algo? Louise y Saito han terminado su batalla contra los criminales, y Elizabeth ha recusado a los guardias de seguridad y al becario, dijo Spirit con voz entrecortada, respirando con dificultad mientras se cubría el cuerpo con un resplandor chisporroteante. Los guardias y el becario están retomando la sala de servidores y deteniendo, y el becario golpeó al soldado con una silla, dejándolo inconsciente. La sala de servidores ha sido retomada y ahora ella intenta arreglar los teléfonos. Primero restablezcan las comunicaciones. ¡Genial!, murmuró con aprobación. ¿Louise y los demás? Ya casi están aquí. Elizabeth y el chico que la acompaña, creo que el recepcionista, también. Casi en cuanto dijo eso, uno de los metales se abrió de golpe y Louise entró corriendo en la habitación, con Brenaraki pisándole los talones. Al ver a Ralts, Louise corrió hacia ella y abrazó a su Pokémon, quien rápidamente la abrazó. Spirit, gracias al fundador que estás bien. Gritó y lo abrazó con más fuerza, lo que hizo que Spirit se encogiera levemente. ¿Estás herido?, exclamó Louise mientras sacaba rápidamente una restauración completa de su mochila. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Saito mientras corría hacia la habitación, seguido por Joyce. Un abanete entró aquí para intentar robar los huevos y las crías, probablemente para los criminales que asedian la guardería, reveló Derflinger. Lo combatimos, no te preocupes. Creo que intentaba abrir un portal, evadiendo nuestra seguridad. Maldita sea, maldijo Joyce. Tenemos que llamar a la policía, a la liga, a quien sea. Diablos, me conformaría con el ranchero Bob. Charlotte ya está en ello, reveló Elizabeth mientras Jason abría la otra puerta metálica. Kurt y Wayne la están protegiendo mientras él arregla los teléfonos, una vez que recuperen la sala de servidores. Ya pasó y ahora mismo están trabajando en los teléfonos. ¿Cómo? Jason hizo una pausa al ver a Spirit, a quien Louise atendía a sus heridas. Ah, cierto. Tipo psíquico. Obviamente, Elizabeth puso los ojos en blanco antes de volverse hacia Louise, ignorando deliberadamente el ONG que flotaba cerca de ella. Bueno, ¿alguien puede explicarme qué está pasando exactamente? ¿Por qué ha vuelto el equipo Flare y por qué están atacando la guardería? Entonces, para recapitular, dijo Joyce mientras los demás la miraban, tenemos aproximadamente entre 20 y 30 agentes del equipo Flare, cada uno con 6 Pokémon y probablemente utilizando la estrategia de enjambre que acabó con Kurt y Wayne, y no arreglaremos el teléfono hasta dentro de una hora como mínimo. Ya han abatido a 6 de esos agentes, así que eso al menos nos ayuda, señaló Saito, pero aún así, veía que todo estaba en su contra. Normalmente nos sugeriría esto, pero eliminar a sus entrenadores parece ser el mejor plan. Si no, seguirán curando a sus Pokémon. Son criminales. Las reglas de batalla normales no se aplican, murmuró Louise con tono sombrío, fulminando con la mirada a Elizabeth. Ella lo ignoró. Estoy de acuerdo. Si eliminamos a los entrenadores, sus Pokémon serán más fáciles de controlar, dijo Elizabeth. Kurt y Wayne tienen la sala de servidores protegida, así que podemos centrarnos aquí. ¿Y qué pasa con el resto de los Pokémon?, preguntó Joyce preocupada. Sin esos datos, los demás Pokémon son inútiles, señaló Elizabeth. No sabrían a quién pedir el rescate, y no se puede domesticar a un Pokémon que ya se posee. Ahora mismo, imagino que solo intentan asegurarse de que los demás Pokémon no interfieran. Y lo estás haciendo muy bien, murmuró Jason. ¿Qué vamos a hacer exactamente? No podemos quedarnos todos aquí. Seríamos Magikarp en un barril. Nos separaremos, sugirió Louise.
que una persona se quede aquí mientras el resto se defiende en el exterior y en los pasillos. Bloqueen todas las entradas. Elizabeth lo pensó y asintió para sí misma. Me quedaré aquí, cuidando los huevos. ¿Qué? ¿Así que también puedes robarlos? Gruñó Louise, desconcertando un poco a los demás. Escucha, mocosa, gritó Elizabeth. No soy una ladrona. Lo último que quiero es que precisamente el equipo Flare consiga estos huevos. Así que, por favor, deja de ser tan tranquilos los dos. Intervino Saito. Louise intentó protestar, pero una mirada fulminante de Saito le indicó que se había pasado de la raya, lo que la hizo callar. Elizabeth, gracias. Tu Machamp es probablemente el Pokémon más fuerte que tenemos ahora mismo, y tu Zorua puede con cualquier otro Pokémon de tipo fantasma o psíquico, así que es mejor que cuides los huevos. Exactamente lo que pienso, asintió Elizabeth agradecida. Le pareció que no era del todo inútil. Joyce, Jason, ustedes dos ocupen los pasillos que conducen al criadero. Louise y yo nos encargaremos de las paredes exteriores. Me parece bien, asintió Jason mientras Growlithe ladraba a su lado. A mí me pasa lo mismo, asintió Joyce. Esta gente pagará caro por intentar robarme los Pokémon que tengo a mi cargo. Con el plan preparado, los demás se pusieron de pie y, con la excepción de Elizabeth y sus Pokémon, salieron corriendo del criadero. Joyce y Jason salieron por la entrada norte, mientras que Saito y Louise salieron por la sur. Elizabeth selló la habitación tras ellos con fuertes ruidos mecánicos. Escucha, dijo Saito mientras corrían por el pasillo. Sé que no te gusta Elizabeth. De hecho, a mí tampoco me gusta mucho. Pero no dejes que tus sentimientos personales prevalezcan sobre tu buen juicio. Ella está intentando ayudarte, así que déjala. Pero... Ella se movió para protestar, pero Saito se detuvo y se giró para mirarla, con el rostro deformado por la ira. No, Louise. Te pasaste de la raya. No se puede guardar rencor cuando hay vidas en juego. Ladró Saito señalándola, sorprendiendo a Louise con los ojos como platos. Al ver su expresión, suspiró y negó con la cabeza. Hablaremos de esto más tarde. Ahora mismo, lo único que importa es que salgamos de estos sanos y salvos. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Louise en voz baja. Con un lento asentimiento, Saito continuó, seguido de cerca por Louise. Sabía que tenía razón, pero su orgullo herido le impedía admitirlo. Además, Saito también tenía razón. Ahora mismo, cualquier disculpa no importaba. Ahora mismo, lo único que importaba era proteger el criadero. Al salir finalmente del edificio y sumergirse en el fresco aire nocturno, los dos compañeros se miraron. Con un gesto de asentimiento, se separaron y corrieron hacia lados opuestos del edificio, desapareciendo de la vista del otro. ¿Te encargarás de eso después?, preguntó Derflinger mientras corrían hacia el muro exterior, recordando la roseta. Luego. Ahora tenemos otras cosas de las que preocuparnos, respondió Saito, con un tono inapelable. Al acercarse a la muralla exterior, oyeron unos sonidos apagados y redujeron el paso. Escondidos tras una esquina y apagando la luz de su faro, asomaron la cabeza y vieron a otro trío de soldados Flare en la muralla, con sus Pokémon fuera de sus Pokébolas y, por lo que parecía, preparándose para entrar a la fuerza a la antigua usanza. Saito frunció el ceño a los criminales y miró a sus Pokémon, con los rostros fruncidos en miradas silenciosas. ¿Alguna idea brillante?, preguntó Maindo a los demás, enviando imágenes a la cabeza de Saito para comunicarse con él. Sin decir palabra, Saito les contó su plan de ataque, ideado a toda prisa, que con suerte acabaría con este grupo rápidamente. De acuerdo. Me teletransportaré arriba y atacaré primero. Ustedes se lanzarán después, comenzó Maindo, transmitiendo el plan a los demás. Su telepatía impedía que la discusión grupal se escuchara de los criminales que tenían delante. Mientras todos asentían, Maindo se teletransportó con un leve chasquido, que por suerte los criminales no oyeron. Por un momento, el chico aguzó la vista para ver a su Pokémon hasta que sintió a Tanuki tocarle la pierna.
Al bajar la vista, vio al Riolo apuntando hacia la parte superior del edificio cercano. Siguiendo a la extremidad extendida, Saito vio al diminuto Ralts observando a los criminales desde arriba, con un fuego fatuo formándose en sus manos. «Vete», susurró lo más bajo posible. A pesar de la distancia, sabía que Maindo podía oírlo. Fue recompensado por una bola de fuego azul tenue que se dirigía hacia el Pokémon más cercano, un Zubat a juzgar por los gritos. La llama impactó al murciélago azul y lo quemó gravemente. Fuertes chillidos resonaron por todo el campo, alarmando a los demás Pokémon y criminales, obligándolos a dejar de intentar derribar las murallas. Al mismo tiempo, el resto de los Pokémon de Saito salieron de su escondite y se lanzaron contra los criminales. Sorprendidos, rápidamente dominaron a sus oponentes y avanzaron hacia el siguiente, solo que esta vez tuvieron que esquivar sus propios ataques. «Detengan a esos Pokémon», gritó un soldado mientras atendía al herido Zubat. Saito reconoció el aerosol como un curador de quemaduras al golpear con el hombro al hombre de traje brillante y tirarlo al suelo. En lugar de rendirse, Saito saltó sobre el soldado y comenzó a golpear al criminal, solo para que otro lo agarrara y lo derribara. «Uf», gruñó al aterrizar. Sin detenerse, rodó hacia atrás mientras otro soldado intentaba pisotearlo. Cuando el soldado intentó otro golpe, Saito le propinó una patada en la ingle, haciendo que el criminal se doblara de dolor. Otra patada en el pecho lo derribó, permitiéndole ponerse de pie justo cuando el segundo criminal cargaba contra él. Saito lo recibió y, en la pelea que siguió, el criminal derribó al chico Unobano al suelo, donde comenzó a asestarle puñetazos. Saito solo pudo defenderse mientras intentaba encontrar una salida. Finalmente, agarró el brazo de uno de los golpes y tiró hacia abajo mientras levantaba la cabeza hacia la nariz del soldado que descendía, rompiéndosela. «¡Ay, bastardo!», gimió el criminal mientras se agarraba la nariz sangrante y retrocedía. «No soy yo quien intenta robar», ladró Saito mientras otro soldado cargaba contra él desde un costado. Saito lo detuvo con el hombro y le propinó una rápida patada en la cara. Los otros soldados mantuvieron la distancia con cansancio, lo que le permitió a Saito revisar a sus Pokémon y comprobar que estaban ganando la pelea. Sin embargo, también vio varios frascos de medicina tirados por ahí, lo que le hizo fruncir el ceño. «Oh», gimió el soldado en el suelo mientras intentaba levantarse. Saito respondió levantándolo y lanzándolo a unos metros de distancia. El soldado aterrizó con un golpe sordo y luego intentó ponerse de pie, mientras los demás soldados corrían a ayudar a su compañero caído. «Voy a decir esto una vez. Vete. Ya». En el fondo, Saito sentía que darles a los soldados un momento para planear podría no serle muy bien, pero al mismo tiempo sentía que darles una oportunidad de rendirse sería lo correcto. Por si acaso, se crujió los nudillos para dejar claro su punto justo cuando los últimos Pokémon llamarada eran derrotados. «GRRGH», gruñó uno de los soldados mientras devolvía a su Pokémon derrotado, al igual que los demás. En cuanto lo hicieron, dieron media vuelta y salieron corriendo, dejando atrás a Saito y a sus Pokémon. «Sabes que van a curar a sus Pokémon, ¿verdad?», comentó Derflinger mientras las espaldas de los soldados desaparecían en la noche. «Lo sé», respondió Saito mientras sacaba una de las muchas restauraciones completas que Louise le había dado. «Pero nosotros también». En una colina con vistas a las instalaciones, iluminada únicamente por la luz de la luna, Maxwell y algunos de sus soldados supervisaban la operación y atendían a los Pokémon heridos. Si bien no participaban directamente en el asalto, eran igualmente vitales para el éxito de la misión. Trabajaron con diligencia y en silencio, completamente concentrados en sus tareas asignadas. «¡Qué noche más bonita! Mastica». ¿En serio acabas de decir masticar en voz alta? Al menos algunos de ellos lo eran. ¿Y qué si lo hiciera?, respondió el primero, no es como si alguien pudiera oírme. Es cierto, admitió el segundo con sarcasmo, pero ambos sabemos que solo hiciste eso para molestarme. ¿Qué? Demándame, me aburro. Mastica. Por favor, detente, Lucario. Te haré daño si no lo haces. Está bien, Gallade, mensaje recibido.
Gallade puso los ojos en blanco ante la respuesta frívola, sin creerle en absoluto a su compañero. Ahora, si al menos intentas mantenerte profesional, podríamos conseguir el capital que necesitamos para mantener esta operación en marcha. ¿Y si sigo siendo profesional? Resopló Lucario. Esta parte del atraco es pan comido. ¿Ya te olvidaste de ese par de complicaciones? Replicó Gallade. El Pokémon Aura se encogió de hombros. En retrospectiva, probablemente era poco realista suponer que no habría visitantes cuando cortamos la luz, pero 2 entrenadores no serán suficientes para cambiar el rumbo a estas alturas. Además, no soy yo quien deja que sus tendencias pongan en peligro la misión. La expresión de Gallade se ensombreció. Creí que habíamos acordado olvidarnos de eso. Tranquilo, amigo. Era solo una broma, dijo Lucario riendo. Pero te aseguro que me lo tomaré en serio, aunque creo que ese idiota podría hacerlo solo. El muy imbécil también perdió a su Banette, replicó Gallade, haciendo que su compañero se estremeciera. Tras ellos, aún se oían los gritos del hombre que atendía a su fantasma herido. Los sonidos los hicieron poner los ojos en blanco con disgusto y molestia. Cierto, cierto. Sin embargo, sigo pensando que esto será un paseo comparado con lo que hemos hecho antes, dijo Lucario, haciendo una pausa y luego girándose para mirar a Gallade a los ojos. Mastica. ¿Por qué tú? Gritó Gallade, derribando a su compañero al suelo. Maxwell puso los ojos en blanco cuando empezaron a pelear entre ellos. El alolano ya se había acostumbrado a sus travesuras. Siguió mirando a través de sus gafas de visión nocturna la guardería, y lo que vio le hizo fruncir el ceño. Las cosas no iban según lo planeado. Claro, los Pokémon de la guardería estaban siendo contenidos, pero los infiltrados no habían regresado. Dado que la Banette había sido forzada a retroceder violentamente, solo podía suponer que alguien estaba dentro del criadero, lo que significaba que había gente dentro de las instalaciones. Eso indicaba que sus hombres probablemente habían sido capturados, lo que hizo que el administrador frunciera los labios. Todas las unidades, dijo con calma por la radio, abandone los intentos de extorsión. Reenfoquen todos sus esfuerzos en tomar el criadero. Sí, señor. Respondieron rápidamente sus lugartenientes. ¿Líder Maxwell? Preguntó confundido uno de los soldados a su lado. ¿Por qué estamos? Probablemente hayan capturado al equipo de infiltración. En este momento, deben estar trabajando para que los teléfonos vuelvan a funcionar. Una vez que lo hagan, tendremos muy poco tiempo para replegarnos antes de que llegue la policía, y tratar de reunir Pokémon para pedir rescate solo nos retrasará. Mejor coge los huevos y escápate mientras podamos. Por supuesto, señor. ¿Me lo permite? Adelante. Si de algo se enorgullecía Maxwell era de su capacidad para escuchar a sus subordinados. Que alguien estuviera en un nivel inferior no significaba que tuviera malas ideas. Simplemente tenía que filtrarlas. Creo que lo mejor sería centrar toda nuestra atención en un solo punto. Hasta ahora, hemos intentado atacar todos a la vez. Pero, si en cambio nos centramos en un solo punto, podemos abrir un agujero en sus defensas. O forzarlos a reagruparse en ese punto y abrir sus flancos. Maxwell sonrió ante la sugerencia. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba. Empezó a explorar las instalaciones, buscando una debilidad que explotar, cuando vio a un trío de soldados corriendo por el campo. Uno se agarraba la nariz, probablemente rota, mientras el otro tiraba apresuradamente botellas de spray al suelo. Teniente, dijo Maxwell, dando inicio al gruñido ante el ascenso improvisado, por favor, asegúrese de que esos 3 sean disciplinados como es debido. Están dejando evidencia. Por supuesto, señor, asintió el teniente con el ceño fruncido, frotando una de sus pokébolas con las manos. Maxwell siguió su camino hacia la pared de las instalaciones y descubrió que huían de un chico con un chándal azul. Lo reconoció como uno de los entrenadores que vio en el campo cuando se fue la luz, y llevaba 4 Pokémon con él. Todos estaban siendo atendidos, pero incluso desde allí podía ver las heridas en sus cuerpos. Un punto débil evidente, si alguna vez había visto uno. Un grito ahogado de dolor sacó al alolano de sus pensamientos, y se giró para intentar encontrar el origen del ruido. Vio que Gallade tenía a Lucario boca abajo, con los brazos del usuario de aura firmemente sujetos a su espalda. Maxwell suspiró. Si dejaran de hacer tonterías, creo que tenemos una oportunidad. Ante esto, ambos Pokémon se animaron, con sonrisas maliciosas formándose en sus rostros. Supongo que la espera ha terminado, dijo Gallade, ayudando a Lucario a ponerse de pie. Apúntamelos y los dejaré muertos. Gritó Lucario.
Me alegra ver que están tan entusiasmados, sonrió y se llevó la radio a los labios. Todas las fuerzas, reúnanse en el muro suroeste. Sí, señor. ¿Por qué me ofrecí para esto?, murmuró Elizabeth. No pasa absolutamente nada. Machamp la miró con irritación ante su arrebato, casi preocupado por sus palabras. Al ver esto, puso los ojos en blanco, molesta. No es que me moleste que los demás hayan logrado mantener a los soldados de Flare lejos de aquí, pero me siento un poco inútil, replicó la Verdete. Incluso Charlotte está ayudando, y simplemente no funciona bajo presión. Por un momento se hizo el silencio, y luego Eve estornudó ruidosamente, dejando claro su disgusto. Machamp suspiró y se giró hacia el pasillo, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. ¿En serio, Eve?, preguntó Elizabeth con voz ahogada, dolida por la fría indiferencia de su compañera. ¿No te importa que este lugar esté siendo atacado? Eve simplemente resopló en respuesta. Elizabeth emitió un sonido ahogado antes de recuperar el control y cruzar la habitación como una exhalación. Machamp fulminó con la mirada al impenitente Eve un momento antes de volver a concentrarse en lo que sucedía fuera del muro. Eso fue muy cruel de tu parte, Eve, gruñó Zorua. ¿No viste que estaba al borde de las lágrimas? Elizabeth no llora, respondió Eve con desprecio, especialmente no por algo tan trivial como eso. Aún así, una gatita como tú no podría entenderlo, incluso si pasara toda su vida con ella. Hey. Señoras, este no es momento de discutir entre nosotras, dijo Machamp, albergando la vana esperanza de que lo escucharan. Cuando se acercaron a él, comprendió que esa esperanza era infundada. Te dije que no necesito tu ayuda, espetó Zorua. El gatito tiene razón, no deberías seguir asfixiándola, añadió Eve con sarcasmo. Machamp suspiró y se giró hacia Elizabeth. Estaba atendiendo a una de las crías, escoltándola de vuelta a la habitación segura junto con los demás huevos y cerrando la puerta. Se permitió sonreír levemente ante su ternura. Las otras dos seguirían peleando hasta que algo las amenazara, pero tal vez podría ayudar a su supuesto entrenadora. Sobre todo cuando, por una vez, estaba haciendo algo noble. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. Se oyó un sonido, casi demasiado débil para distinguirlo, pero estaba allí, y algo en él le rondaba la cabeza. En contra de su buen juicio, pegó la oreja a la pared y escuchó. Le costó un rato, pero finalmente logró distinguir el sonido, y lo que oyó lo dejó helado. El sonido del acero chocando se oía con claridad, y habría jurado que oyó a alguien gritar oye, 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 vamos. Una y otra vez. Se escucharon muchas explosiones amortiguadas afuera, causando que la pared temblara levemente con cada explosión, lo que hizo que él se alejara de la pared. Machamp, ¿qué haces?, preguntó Elizabeth, acercándose a él. El Pokémon superpoderoso empezó a responder, solo para ser interrumpido por un fuerte crujido cuando el cuerpo lanzado de Derflinger abrió un agujero limpio en la pared y se incrustó en el suelo al otro lado de la habitación, dejando abolladuras y quemaduras en el cuerpo de la espada ancestral. Elizabeth jadeó de asombro y comenzó a alejarse del derribado Onedge, solo para sentir su espalda tocar la pared. La espada ancestral se despertó y, sin poder levitar, comenzó a escudriñar la habitación desde el suelo, solo para congelarse al ver a Elizabeth y abrir los ojos de par en par con pánico repentino. «Aléjate de...». Intentó gritar una advertencia, pero otra voz lo interrumpió. «Ay, ay, ay, ay», gritó, y su dueña hizo estallar la pared hacia adentro. Para Elizabeth, el tiempo pareció ralentizarse mientras volaba por la habitación, protegiéndose la cara con los brazos antes de caer al suelo. Pequeños trozos de escombros le cayeron en los brazos, causándole cortes superficiales y algunos moretones, a la vez que hacían retroceder a los otros Pokémon con gritos de dolor y sorpresa. Al asentarse el polvo, Machamp se puso de pie lentamente y vio al culpable, adoptando una postura protectora frente a Elizabeth.
Recortado por la luz de la luna llena, el Pokémon alto hizo crujir los nudillos y enderezó el cuello antes de soltar un suspiro que casi destilaba desprecio. Allí exhaló Lucario con una sonrisa cruel. Fin del capítulo.